Muy bien, ¿cómo están? Jóvenes, buenas tardes, darles la bienvenida a esta sesión virtual de ciencia de biología, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema. Unidades químicas de la vida. Vamos a conocer los elementos químicos que se encuentran en nuestro organismo, ¿sí? Y en qué porcentaje podemos encontrarlas. Recuerden que esta es nuestra quinta sesión virtual de biología correspondiente a la cuarta unidad y te recomiendo lo siguiente, jóvenes. Vas a leer detenidamente la información e instrucciones de cada diapositiva. Si tienes alguna duda, recuerda que me puedes enviar un mensaje antes de la fecha indicada para la presentación de tus evidencias de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Recuerden, jóvenes, que ustedes pueden participar. Es necesario que estén atentos, ¿sí? Pueden participar utilizando el micro, activando su micro. Y pueden también activar la cámara, ¿sí? En algunos casos. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el tema, jóvenes. El propósito para esta sesión es identificar las características de los bioelementos y biomoléculas que constituyen los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos en estos momentos una hoja seca, a ver, una hoja seca, bueno, solo les he traído esta mandarina. Por ejemplo, en una mandarina, ¿qué podríamos encontrar en la mandarina? ¿Qué sustancias, tal vez, qué elementos podríamos encontrar en esta mandarina? ¿Qué podríamos encontrar, jóvenes? Tal vez, a ver, ustedes participen. ¿Alguna vez se han preguntado, jóvenes, qué podríamos encontrar en una mandarina? ¿De qué estará hecho esta mandarina? A ver, ¿de qué podríamos? Profe- Profesor, yo lo que creo que la mandarina está hecho de células. Ya, está hecho de células. Y en el interior de las células, ¿qué podríamos encontrar? Unidades químicas, algo de química. Ya, algo relacionado con la química, muy bien, es correcto. Ya, yo sé que hemos hecho el tema hace un mes hemos hecho el taller de química, ¿verdad? Y hemos estudiado algunos elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. ¿Y qué sucede con estos átomos, jóvenes? ¿Por qué ustedes creen que en la mandarina podríamos encontrar, por ejemplo, nitrógeno? ¿O tal vez podríamos encontrar oxígeno? ¿Qué dicen ustedes? ¿O simplemente esta cáscara no tiene nada de esos elementos? Por- Yo creo que sí. Claro. Si comparamos, miren, este es un juguete, ¿no? Y esta es la mandarina. Va a haber una diferencia entre los dos, ¿verdad? ¿Tendrán los mismos átomos o se diferencian entre los dos? ¿Qué átomos podríamos encontrar en este juguete? ¿Y qué átomos podríamos Van a encontrar en tener esta mandarina? diferencias. Claro, va a haber diferencias, ¿no? En este caso, en la mandarina vamos a encontrar algunas moléculas a las cuales les vamos a llamar biomoléculas, ¿sí? Y vamos a conocer esas moléculas y esos átomos, vamos a identificar esos átomos que se encuentran en una mandarina o tal vez en un trozo de carne o tal vez podríamos encontrar en una hoja seca, ¿no? Todo aquello que tuvo vida, ¿no? Por ejemplo, la hoja seca en algún momento tuvo vida, el trozo de carne también de la misma manera tuvo vida. Entonces, todos esos compuestos, esas moléculas las vamos a llamar biomoléculas y las vamos a identificar. ¿Sí? Vamos a identificar de qué está formada una biomolécula. Por ejemplo, si yo saco un pequeño trocito, un pedacito de cáscara, ¿no?
En este pedacito de cáscara voy a encontrar biomoléculas, voy a encontrar compuestos orgánicos. Y estos compuestos orgánicos están formados por átomos, ¿sí? Y estos átomos están unidos por enlaces. ¿Y qué átomos, qué moléculas, profesor, podría encontrar? Y lo vamos, no se preocupen, joven, lo vamos a conocer el día de hoy. Vamos a conocer qué moléculas, qué biomoléculas podemos encontrar en este trozo de mandarina, de cáscara de mandarina, y qué átomos encontramos en estas moléculas. ¿Cómo están formados, jóvenes, estas moléculas? Entonces, estén atentos y a continuación les voy a presentar estas diapositivas que les va a dar información acerca de los átomos o moléculas que encontramos en los compuestos, en los organismos. Tenemos la primera pregunta, ¿no? Tenemos este cuadrito. A ver, ahí tenemos, por ejemplo, la letra S, la letra AL, la letra CA. Yo sé que ustedes ya han estudiado la tabla periódica y ya saben identificar de qué átomos se tratan, ¿sí? Por ejemplo, la letra S. ¿Qué átomo representa la letra S? A ver, ¿quién me dice? La letra S, ¿qué átomo representa? ¿Será tal vez el nitrógeno? ¿Será el carbono? ¿El fósforo? ¿Cuál podría ser la letra S? A ver, recordemos. De la tabla periódica. ¿El silicio? No, la letra S. Yo creo el azufre, el El azufre. azufre, muy bien, el azufre. La letra S es el azufre. Ya. El azufre, jóvenes, es uno de los átomos que también podemos encontrar por ejemplo, en la Tierra, ¿no? En la Tierra podemos encontrar azufre. ¿Qué más podríamos encontrar en la Tierra? El Al. ¿Qué significa Al, jóvenes? A ver, recordemos Al. ¿De qué átomos se trata el Al? Podrá ser tal vez el actinio. Al, letra A y la letra L minúscula. Es uno de los metales abundantes, uno de los abundantes en la corteza terrestre. ¿Nitrógeno? El, no, bueno, ese es uno de los del gas abundante, ¿no? En la atmósfera. Pero si hablamos de la corteza terrestre, ¿cuál podría ser? El aluminio, ¿no? Entonces, jóvenes, la letra S es el azufre, la letra L, o sea, ese símbolo representa el aluminio, Ca es el calcio, níquel, magnesio, el silicio, el oxígeno y el fierro, ¿no? Entonces, esos átomos, jóvenes, los vamos a encontrar en la corteza terrestre. Por ejemplo, de todos estos, ¿cuál es más abundante? El oxígeno, ¿verdad? El oxígeno tiene una abundancia de casi del 28%. Vamos a encontrar oxígeno en la corteza terrestre, ¿no? En el planeta Tierra. Claro que también tenemos el nitrógeno, que también es abundante. Tenemos en la corteza terrestre, miren, encontramos lo que es el magnesio, el potasio, el sodio, el calcio, el fierro, el aluminio, el silicio y el oxígeno. Son todos esos elementos que vamos a encontrar en la corteza terrestre. En los seres vivos, ¿qué encontramos en los seres vivos, jóvenes? Miren, vamos a encontrar el fósforo, ¿sí? Nosotros tenemos fósforo en nuestro organismo. Vamos a encontrar calcio en nuestros huesos. ¿Qué tenemos, jóvenes? Tenemos calcio, ¿verdad? Vamos a encontrar el nitrógeno. Vamos a encontrar el hidrógeno, carbono y oxígeno. O sea, nosotros estamos hechos de todos esos átomos. Fósforo, calcio, nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Sí? Esos átomos. ¿Y cuánto de porcentaje? ¿Qué encontramos más en nuestro organismo? A ver, ustedes ahí revisen. ¿Qué elemento encontramos en mayor cantidad en nuestro organismo? ¿Será el calcio, el nitrógeno, el hidrógeno? ¿Cuál de todos? Lo que está de color rojo aquí representa. Según este gráfico, ¿qué podemos encontrar en mayor cantidad en nuestro organismo? ¿El oxígeno?
El oxígeno, ¿no? Entonces, claro, es uno de los elementos que vamos a encontrar en mayor cantidad, el oxígeno. Después continúa el carbono, ¿no? O sea, vamos a tener mayor cantidad de oxígeno, después mayor cantidad de carbono, ¿no? O sea, un 18% de carbono. Viene el hidrógeno, que vamos a encontrar un 10% de hidrógeno. Y finalmente el nitrógeno, un 3%. Ahora, vamos a estas preguntas, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué diferencia presentan estos en este aspecto? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre los tres? Los átomos que encontramos en la corteza terrestre, los átomos que encontramos en los vivos. Podría ser, si comparamos a los tres, ¿cuál sería la diferencia entre los tres? Con respecto a los átomos, al porcentaje de átomos que encontramos en cada uno. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre la Tierra y los vivos? O tanto la Tierra como los seres vivos tienen lo mismo. Por ejemplo, el fierro abunda en nosotros. No creo, ¿verdad? A ver, revisen, jóvenes, este cuadro que lo estoy Los seres vivos tienen más oxígeno que la Tierra. Claro, es una de las diferencias. Muy bien. Que los seres vivos tienen mayor cantidad de oxígeno que la Tierra en sí, ¿no? ¿Qué otra diferencia más podríamos encontrar? En los tres hay una semejanza entre los tres, ¿no? Que los tres tienen oxígeno, o sea, abunda el oxígeno en los tres, tanto en la Tierra como en la corteza terrestre y en los seres vivos. ¿Habrá otra diferencia más que podría haber tal vez entre la Tierra y los seres vivos? Entre estos dos. Ya. Lo que está de color azul, ¿a qué elemento representa? A ver, tenemos el silicio. Por ejemplo, el silicio vamos a encontrar en un 14.5%. Sin embargo, en los seres vivos no encontramos silicio, ¿no? No encontramos silicio. Entonces, jóvenes, de acuerdo a esto, nosotros podemos sacar algunas diferencias en cuanto a la Tierra y a los seres vivos, ¿sí? Ahora vamos a conocer las demás moléculas. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por un momento. Ya. A ver, ya sabemos que son elementos químicos. Y si yo les pido ejemplos, ustedes me tienen que decir, ah, profesor, el sodio, el potasio, el carbono, esos son elementos químicos. Muy bien. Ahora vamos a conocer los bioelementos. Los bioelementos son aquellos elementos químicos, pero que se encuentran en un organismo vivo, ¿sí? Aunque de aquellos que parecen ser diferentes entre sí, es muy similar. Por ejemplo, ustedes ya han observado los cuadros, esos gráficos, de todos los elementos que podemos encontrar en nuestro organismo. De todos los elementos, jóvenes, ¿cuáles abundan en nuestro organismo? A ver, son cuatro. Son esos cuatro jóvenes que abundan en nuestro organismo. Ahí está. El primero, ¿cuál va a ser? ¿Cómo se llama este? La letra C. A ver, jóvenes, la letra C, ¿a quién representa? Carbono. Carbono. Muy bien. Entonces, el primer bioelemento de nuestro organismo va a ser el carbono, ¿verdad? Tenemos al siguiente. ¿De qué elemento se trata? A ver, ¿quién me dice? El H, ¿qué representa? ¿Qué representa? El hidrógeno. El hidrógeno, muy bien. Y tenemos uno, a ver, por este lado. Oh, está. El oxígeno. Oxígeno, perfecto. Y tenemos el último, Y ese es el nitrógeno. el nitrógeno, muy bien. Entonces, estos cuatro elementos son los que tienen mayor abundancia, abundan en mayor cantidad
en nuestro organismo? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno y el nitrógeno. El famoso CHON, ¿sí? ¿Tú cómo te vas a recordar con el CHON? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los bioelementos que abundan en mayor cantidad? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Estos son los bioelementos primarios, ¿sí? Miren, si nosotros revisamos el gráfico, el oxígeno tiene un 65% de abundancia, el carbono tiene un 18%, el hidrógeno tiene un 10% y el nitrógeno tiene 3%. Entonces, esos son los elementos que abundan en nuestro organismo. Ahora, tenemos el calcio por otro lado y el fósforo, pero estos se encuentran en poca cantidad, ¿no? Calcio un 2% y el fósforo 1%. Estos son los que se encuentran en mayor cantidad, ¿sí? Muy bien. Siempre están presentes en la materia viva y constituyen alrededor del 98% del peso de esta. Algunas de sus propiedades los hacen especialmente adecuados para constituir las moléculas de los seres vivos. Profesor, ¿y eso significa que los animales también tienen estos elementos? Claro, todos tenemos esos elementos, ¿no? Por ejemplo, las palomas, los ratones, cualquier animal va a tener estos elementos en su organismo, ¿sí? Y van a abundar estos elementos, perdón. Y a eso les vamos a llamar bioelementos, ¿sí? Ahora, estos elementos se van a unir, ¿no? Porque ellos quieren estar solas o solos, ¿no? Quieren unirse. Y para que se puedan unir, necesitamos enlaces químicos. Recuerden ese tema de química, ¿no? Para unir un átomo con otro átomo, necesito un enlace químico. Allá, profesor, entonces sí se pueden unir, claro, a través de enlaces químicos. De los cuatro jóvenes, de los cuatro elementos, de los cuatro bioelementos, el más importante, se puede decir, es el carbono. ¿Sí? ¿Dónde está el carbono? Aquí está. Miren, aquí está el carbono. Entonces, al carbono lo vamos a pintar de otro color. ¿Qué les parece del color morado? ¿Sí? Y ese va a ser el carbono. Es más importante. ¿Por qué, profesor, sería el más importante? Porque este carbono se encarga de unir a sus tres amigos. O sea, todos van a querer estar con el carbono. El oxígeno va a decir, yo también quiero estar contigo, carbono. Ah, yo también quiero estar contigo. Y así, el nitrógeno también viene por ahí. Y así, el carbono va a querer unirse, o sea, el carbono, todos van a buscar al carbono, porque el carbono es tetravalente, ¿sí? Profesor, ¿y qué significa tetravalente? O sea, cuando un átomo se puede combinar con 4 elementos diferentes, ¿no? Mira, esa vendría a ser la tetravalencia, ¿sí? El carbono, jóvenes, es el más importante, se puede decir el más importante, porque este es el que se va a encargar de unir a los demás átomos. El carbono se puede unir con el nitrógeno. Así, miren, vamos a utilizar esta línea para representar. El carbono se puede unir con el nitrógeno, se puede unir con el hidrógeno, se puede unir con el oxígeno, ¿sí? Miren, pero aún tiene todavía la opción de unirse con otro átomo más. O sea, es tetravalente, tiene 4 formas de enlazarse, ¿sí? A eso significa tetravalencia. Muy bien, miren, no se olviden, ¿cuáles son los bioelementos primarios? Profesor, son 4. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y de los 4, ¿cuál es el más importante? Ah, el carbono. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad llamada tetravalencia, o sea, se puede unir con 4 átomos diferentes y de esta manera va a formar moléculas, ¿sí? Cuando los átomos se juntan, jóvenes, ya formamos un compuesto, ¿sí? Miren, ya vamos a formar un compuesto. Pero si se siguen juntando, si se unen entre compuestos, van a formar moléculas, ¿no? A ver, vamos a tener el siguiente cuadro. A ver, tenemos el calcio, el magnesio, el zinc. Estos son los bioelementos secundarios. Los anteriores, jóvenes, eran los bioelementos primarios, ¿no? El carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Pero ahora vamos a conocer a los bioelementos secundarios. ¿Y cuáles son? Miren, tenemos el calcio. A ver, ustedes pueden decir los nombres. Yo sé que ustedes han estudiado la tabla periódica y ya pueden saber los nombres. El Mg, ¿a quién representa? A ver,
recorremos un poco. El Mg, ¿a quién representa el Mg? Profesor, yo le diría con mucho gusto, pero mi internet está lento y la cosa se retrasa. Ah, ya, a ver. Ya. Voy a revisar. ¿Está todo bien? A ver. No es el mío, profesor, mi internet está lento. Ah, bueno. Ya, este es el magnesio, Mg magnesio. Ca, ese está fácil. Se encuentra en la leche, en los huesos. ¿Qué elemento es? Calcio. El calcio. Ya, este es el Na. Se encuentra en la sal. En la sal, a ver, ¿qué elemento se encuentra en la sal? Sodio. El sodio. Ya, esta es la letra P. Se encuentra, podemos encontrar en el pescado. El, Fósforo. ya, fósforo. Este es el Cl, que ha sido utilizado para tratamiento del COVID, ¿no? Se encuentra en la lejía. En la lejía. Cloro. El cloro. Claro. La letra S. Vamos, se encuentra en el suelo. Azufre. Azul. ¿Azufre? Muy bien. Ya, correcto. La letra K. Se encuentra en el plátano. En el plátano. Potasio. El potasio. Y Zn. Bueno, ese es un metal. Zinc. El zinc, ¿no? Entonces ustedes ya deben saber todos estos elementos. Magnesio, calcio, sodio, fósforo, cloro, azufre, potasio y zinc. Y el último que está acá, la letra B. Es uno de los elementos que se encuentran, por ejemplo, se utiliza para fabricar aviones. A ver. Boro. Boro, ya, boro. Entonces, esos son los bioelementos secundarios. ¿Qué significa eso? Que también los vamos a encontrar en nuestro organismo. Por ejemplo, el sodio lo vamos a encontrar en nuestras células. ¿Sí? Todos estos elementos los encontramos en nuestro organismo. Pero, ¿qué sucede? No se encuentran en mucha cantidad, ¿no? En pocas cantidades, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que vamos a encontrar en mayores cantidades? Los bioelementos primarios, ¿sí? O sea, esos son los que vamos a encontrar en mayor, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y tenemos, miren, aquí están elementos. Estos los jóvenes son indispensables para el buen funcionamiento del organismo, ¿sí? O sea, es necesario para que nuestro organismo funcione de forma correcta. En la materia viva se hallan en cantidades muy pequeñas, como el hierro, no alcanzan al 1%, o sea, una pequeña cantidad los podemos encontrar en estos elementos. Por ejemplo, alguien me podría decir, a ver, alguien de ustedes, sea María Fernanda, Berly, cualquiera de ustedes me podría decir, en nuestros glóbulos rojos, ¿qué encontramos, jóvenes, en nuestros glóbulos rojos? Dentro de los glóbulos rojos, ¿qué podríamos encontrar? ¿Quién dijo yo? A ver, dentro de los glóbulos rojos, ¿qué encontramos? Un elemento. Pero, ¿cómo se va a llamar ese elemento, ese elemento? Por ejemplo, los niños que tienen anemia les falta bastante. ¿Qué les falta? Oxígeno. Ya. Bueno, se puede encontrar el oxígeno, pero también el hierro, ¿no? El hierro, correcto. Entonces, el hierro es uno de los átomos que vamos a encontrar en el glóbulo rojo, ¿no? En esa proteína. Muy bien. Entonces tenemos ahí la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina esa es la proteína en la cual vamos a encontrar el hierro, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos elementos, jóvenes, los oligoelementos, se van a encontrar en pequeñas cantidades, o sea, no alcanzan al 1%, ¿no? O sea, menos del 1%, 0,1%, perdón. Ahora, eso se les llama oligoelementos. Son indispensables para el buen funcionamiento del organismo. Ahora tenemos lo siguiente. A ver, ubica las siguientes palabras de acuerdo a su... Ah, no, esto no. A ver, tenemos los oligoelementos, ¿no? ¿Cuáles son los oligoelementos? El fierro, ¿no? El cobre, el flúor, el silicio,
el cobalto, el yodo y el selenio. A ver, ¿quién lo dice, jóvenes, así como yo lo he hecho? ¿Quién? A ver, el Fe, ¿qué significa? El Fe, a ver, recordemos, se encuentra en el glóbulo rojo. Tener fe, no mentira. El fierro, ¿verdad? Ya, el Cu, se encuentra en el celular, en nuestros celulares. ¿Qué elemento es el Cu? Se encuentra en los celulares, en los cables. En el cable también podemos encontrar, en los cables, ¿Cobre? el cobre. Cobre, claro. La letra F, ¿a qué átomo representa? Se encuentra, por ejemplo, en la pasta dental. ¿El flúor? El flúor. El flúor, muy bien. Y tenemos el SI, ese está fácil. El silicio. Silicio, por supuesto. El CO, El cobalto. cobalto, perfecto. Y la letra I mayúscula, Yodo. yodo, ¿no? Entonces, esos son los oligoelementos. No se olviden. Esos son los alimentos, se encuentran en menor cantidad, son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y tenemos los bioelementos primarios que ya les había mencionado, ¿no? Aquí están los bioelementos primarios. Muy bien, estos son. Ahora pasamos a lo siguiente. A ver, aproximación al conocimiento científico. Ya, ahí tenemos, a ver qué ha pasado. Tenemos un gráfico, joven, un gráfico. Ya, lo que está de color amarillo representa al organismo, y lo que está de color verde representa la corteza terrestre. Ya, y los que están en la parte de abajo, en la parte inferior, vamos a encontrar los átomos, ¿sí? Como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el sodio, el fósforo y el silicio, entre otros, ¿no? Y lo que está en la línea vertical, esta es la horizontal, ¿verdad? Y esta es la vertical. En la línea vertical vamos a encontrar la abundancia, o sea, cuáles se encuentran en mayor cantidad. Empezamos desde el 10, 20, 30, 40, o sea, los que están en el número 50 son los que abundan, o sea, se encuentran en mayor cantidad, ¿no? Los que comienzan están en el 10, entonces significa que no existe mucha cantidad. A ver, analicemos cada uno. ¿Cuál de todos estos elementos que están aquí abundan o se encuentran en mayor cantidad? El hidrógeno. Ya, en los organismos sería el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno. Y en la corteza, Entonces, el oxígeno. claro, y en la corteza terrestre sería el oxígeno. Ya, ¿y cuáles de los elementos no abundan, están en menor cantidad, perdón? En este caso, lo que se encuentra en menor cantidad, ¿cuál podría ser en la corteza terrestre? En la corteza terrestre, ¿cuál se encuentra en menor cantidad? El fósforo. El fósforo, muy bien, ¿no? Ahí tenemos el fósforo que se encuentra en menor cantidad. Muy bien, y en los organismos, igual, ¿no? Tenemos es similar. Ahí podemos encontrar también el fósforo que se encuentra en menor cantidad. A ver, ¿cuál de los elementos es el más abundante de los seres vivos? El oxígeno. No, en este caso, claro, el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno. ¿Qué tipo de bioelemento es? ¿Qué tipo de bioelemento será? ¿Primario, secundario o oligoelemento? El hidrógeno. Primario. Claro, es un bioelemento primario. Muy bien. ¿A qué conclusiones puedes llegar a partir de la información presentada en el gráfico? ¿Cuál sería la conclusión, jóvenes? A ver, ¿a qué conclusiones podríamos llegar de acuerdo al gráfico? De que el fósforo en nuestros organismos existe muy poquito. Ya, existe una menor cantidad de fósforo tanto en los organismos como
en la corteza terrestre, ¿no? Ya, esa podría ser una conclusión. Otra conclusión. A ver, una conclusión más, a ver, del gráfico. El oxígeno, ¿verdad? Yo les ayudo un poquito. El oxígeno se encuentra en ambos lados, abundan, ¿no? Tanto en los organismos como en la corteza terrestre, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahora vamos a unir a estos 4 elementos. Miren, los vamos a combinar, ¿sí? Tanto al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y el nitrógeno. Ya, ahora sí los vamos a combinar, porque recuerden que estos átomos son inestables, o sea, necesitan combinarse con alguien para poder llegar a ser estables. Entonces, este carbono, por ejemplo, es inestable, ¿sí? Necesitan combinarse, pero no solo a uno, porque el carbono es tetravalente. ¿Qué significa tetravalente? Que se va a juntar con 4 átomos diferentes. Entonces, vamos a tener lo siguiente, miren. Miren, aquí está el carbono del que les he mencionado. Este es el carbono, ¿sí? Y el carbono se va a juntar de 4 maneras diferentes, ¿no? En primer lugar, juntar, miren, ¿con quién? Con el hidrógeno. Aquí está, dice, yo te voy a ayudar. Aquí está. Entonces, nos vamos a juntar los dos. No contento con ello, el carbono necesita juntarse con otros 3. Y viene aquí estos jóvenes que vendrían a ser lo que sea este mercurio. ¿Esto será un átomo o será un compuesto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será un átomo o será un compuesto? El que estoy señalando con el cursor. ¿Esto es un átomo o compuesto? Estos jóvenes es un... ¿Qué podría ser? A ver, Stanley, ¿qué podría ser esto lo que estoy señalando con el cursor? ¿Estará presente Stanley? Profe, se me había colgado. Ya, no te preocupes, Stanley. Lo que estoy diciendo ahora, lo que está en amarillo, ¿qué va a ser? ¿Un átomo o un compuesto? ¿Un compuesto? Es un compuesto. Este compuesto es el grupo amino, ¿sí? Entonces viene el grupo amino y se junta con el carbono. El carbono todavía faltan otros 2 y podría venir este grupo, se llama carboxilo, que también va a ser un compuesto, bueno, es un ion, ¿no? Y se va a unir con el carbono y viene un radical. Radical podría ser cualquier átomo y se puede unir a este carbono. Y de esta manera vamos a formar un compuesto químico, ¿no? Una molécula. Miren, ahora, esta molécula se va a unir con otra molécula similar, ¿no? Cuando dos moléculas se unen, ¿cómo se llama, jóvenes, el tipo de enlace? Cuando 2 átomos se unen, se llama Enlace peptídico. Claro, este es el enlace peptídico o es enlace intermolecular, ¿verdad? Porque se une 2 moléculas. Esta molécula se une con esta molécula a través de un enlace intermolecular. Y ese enlace intermolecular se va a llamar enlace peptídico. Y de esta manera se va a formar una amida, un aminoácido, ¿no? Y una vez que ya tengamos el aminoácido, todo esto, jóvenes, es un aminoácido. A ver, lo voy a señalar con el color rojo. Todo esto, jóvenes, esto es un aminoácido, ¿ya? Y eso, a ver, vamos a escribir aminoácido, ¿ya? Voy a activar la cámara. Miren, en ese pedacito por ejemplo, utilizar la mandarina, ¿verdad? Ya, en este pedacito de cáscara podríamos encontrar tal vez aminoácidos, ¿no? O tal vez en la carne,
un pedacito de carne, un pequeño pedacito de carne, vamos a encontrar un aminoácido. O sea, todo esto de acá, ya. Y ese aminoácido viene y se une con otro aminoácido. Se unen los dos a través de un enlace intermolecular o también enlace peptídico. Se unen los dos. Y no contento con ello, viene otro aminoácido y también se une, ¿no? Y así se une una cadena larga de aminoácidos. Y lo que va a formar, jóvenes, es una proteína, ¿sí? Eso recién va a ser una proteína. O sea, la proteína vendría a ser el conjunto de aminoácidos, ¿sí? Conjunto de aminoácidos. Y una sola proteína, o sea, ya tenemos, digamos, varios aminoácidos, ya todos se han unido, están pues ya unidos, mezclados. Entonces ya tenemos una proteína. Ahora, esta proteína, jóvenes, se va a encontrar en nuestras células, ¿sí? En un pedazo de carne podemos encontrar proteínas, ¿sí? Y esa es la estructura de una proteína, miren. O sea, la proteína, profesor, está formada por bioelementos, claro, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el hidrógeno, ¿sí? Y estos elementos van a formar una molécula. Claro, aquí está la molécula, en este caso el aminoácido. Y el conjunto de moléculas formará una proteína. O sea, el conjunto de aminoácidos va a formar una proteína. Por supuesto, va a formar una proteína. Entonces, la proteína, jóvenes, va a ser una molécula compleja, ¿no? Una molécula compleja porque está formado por varios aminoácidos, ¿no? Varios aminoácidos participan para formar una proteína. Pasamos a lo siguiente, jóvenes. A ver, vamos a pasar a lo siguiente. Y tenemos por este lado, a ver, miren, me podría decir qué molécula será todo. El carbono está unido con el hidrógeno, está unido con el oxígeno. ¿De qué se trata, jóvenes? A ver, esto vendría a ser, jóvenes, un azúcar. Sí, profesor, ¿es un azúcar? Claro, es un azúcar, ¿no? Es un glúcido. Y ese glúcido se llama glucosa. Mira, aquí está. Glucosa. Ah, ya, profesor, ya entendí. O sea que la glucosa está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno. Claro, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Mira, como ustedes se pueden dar cuenta. El carbono está unido de 4 maneras diferentes, ¿no? Con el hidrógeno, con el oxígeno, y así va a formar una estructura molecular, ¿sí? Y esto vendría a ser un azúcar, solo uno. Ahora, si yo junto a varias glucosas voy a juntar, al final voy a formar un polisacárido, o sea, ya voy a formar lo que podría formar un almidón, ¿sí? Podría formar un almidón. O sea, esta mandarina, jóvenes, lo que a ver, ese niño que está haciendo un pulso así, ¿no? O sea, esta mandarina contiene pues glucosa. Y si yo junto varias glucosas, voy a formar un polisacárido, ¿no? Entonces, un ejemplo de polisacárido podría ser el almidón. Y toda esa glucosa, jóvenes, nos van a dar energía a nosotros, ¿no? O sea, si yo consumo esta mandarina, voy a obtener energía. Y esa energía la voy a obtener de la glucosa. Pero, ¿de qué está hecho la glucosa? La glucosa está hecho de bioelementos, ¿no? En este caso, ¿todos son bioelementos de tipo primarios, secundarios o tal vez serán oligoelementos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán bioelementos primarios, secundarios o oligoelementos? ¿Cuál de los tres? ¿De qué estará formado la glucosa? A ver, ¿de qué estará formado? De bioelementos primarios, ¿verdad? Bioelementos primarios. Entonces, de eso está formado la glucosa, jóvenes. Miren, vamos a tener lo siguiente. Ahora tenemos a un lípido. Miren, tan complejo es un lípido. Todo esto vendría a ser un lípido. ¿Sí? Es un ácido graso. ¿Sí? Ahora, miren, ¿de qué está hecho un ácido graso? O sea, ustedes, por ejemplo, tal vez han consumido salchipapas, o tal vez han consumido un pescado frito, ¿no? O la palta. Dentro de esas sustancias podemos encontrar lo que es un ácido graso. Y todo esto vendría a ser un ácido graso.
hecho de carbono. Ahora, yo les voy a hacer una preguntita, jóvenes. De las tres imágenes que les he mostrado, o sea, miren, aquí tenemos la primera, la segunda y la tercera. Ya, la pregunta es, ¿cuál sería las semejanzas entre los tres? ¿En qué se parecen los tres? Todos tienen carbono. Ya, todos tienen carbono. Muy bien. ¿Qué más tendrán los tres? A ver, nuevamente voy a mostrar. Miren, ¿qué más? También, profesor, también casi todos tienen hidrógeno. Todos tienen, los tres tienen hidrógeno, ¿no? ¿Y qué más? ¿Solo eso o algo más falta ahí? Nos estamos olvidando de alguien. ¿El? ¿O el oxígeno? El oxígeno. Miren, como ustedes se pueden dar cuenta, las grasas, los lípidos, tienen oxígeno. Las proteínas también tienen oxígeno. Los azúcares también tienen oxígeno. Los tres tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Es por eso que esos bioelementos abundan en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nosotros estamos hechos básicamente, nosotros estamos formados por azúcares, o sea, glúcidos, estamos formados por proteínas, aminoácidos, y estamos formados también por lípidos, ¿no? De eso estamos hechos nosotros. O sea, en otras palabras, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Imaginemos que una persona dejara de existir, ¿no? Fallece por X motivos de la vida. Todo su cuerpo al final, estos átomos no van a desaparecer, ¿no? Simplemente se van a transformar. O sea, estas moléculas simplemente se transforman, ¿no? No desaparecen. O sea, puede venir un hongo y los puede absorber, ¿no? O puede venir una planta, las puede utilizar. Entonces, eso está bueno. Estamos en carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que abunda en nuestro cuerpo. Y miren, bueno, nos ha ganado el tiempo. Miren, tenemos las siguientes diapositivas. Bioelementos inorgánicos, agua, bases inorgánicas, sales, ácidos orgánicos. ¿Ya? Todo eso se va a encontrar en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo vamos a encontrar agua, bases inorgánicas, sales, ácidos orgánicos. Todo eso vamos a encontrar en nuestro cuerpo. También vamos a encontrar lo que es, miren, biomoléculas orgánicas como glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, aminas. O sea, y todos estos compuestos, estas biomoléculas, jóvenes, tienen carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y también en pequeñas cantidades de nitrógeno. De todo eso está formado, jóvenes. Y por último, tenemos aquí la célula. Miren, este es un pedacito de nuestro cuerpo, ¿no? Un pequeño fragmento diminuto de nuestro cuerpo. ¿Y qué podemos encontrar en una célula? Vamos a encontrar, pues, glúcidos, vamos a encontrar aminoácidos, proteínas. ¿Y de qué están hechos esos elementos, esas moléculas? De carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y nitrógeno, vuelvo a repetir. Entonces, jóvenes, por eso es importante conocer los bioelementos y conocer también los átomos de la tabla periódica, ¿no? El agua y los ácidos, las bases y las sales minerales no son exclusivos de los seres vivos, sino son, en cambio, las 5 biomoléculas restantes, ¿no? Muy bien, vamos a ver, para finalizar, jóvenes, tenemos aquí una actividad. Ustedes van a realizar un esquema de esta información, de las diapositivas, de los bioelementos con su clasificación y algunos gráficos que identifiquen la función de ellos. Se van a realizar, jóvenes, un esquema donde se tome en cuenta la clasificación de los bioelementos. O sea, me refiero a los bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos, ¿sí? Pueden utilizar tal vez un organizador visual, ¿no? O un mapa conceptual, el que ustedes deseen. ¿Sí? Esto lo van a realizar en su cuaderno. Muy bien. Y no se olviden que ya se vienen las pruebas escritas,
siguiente semana, ¿sí? Probablemente a la siguiente semana ya se empiece a desarrollar las pruebas escritas. Estudien, jóvenes, estos conceptos. Tal vez les puedo preguntar cuáles son los bioelementos o cuáles son los oligoelementos. Bueno, jóvenes, ¿cuándo lo van a presentar? El día 15, el día viernes 11 de septiembre, antes de las 2 de la tarde. ¿Sí? Antes de las 2 de la tarde. A ver, asistencia, ¿quiénes están presentes? Vamos a llamar a asistencia. Me parece que se han retirado 2. A ver, Deyanira está presente, Alejandro, José Alexander, Luis Aviano, María Fernanda, Sergio. Están, ¿no? Ya. Muy bien, jóvenes, con esto vamos a culminar la sesión. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Provecho con el almuerzo, jóvenes. Hasta luego. Profe, Sí, te escucho. tengo una duda sobre la tarea de que teníamos que armar una maqueta sobre el planeta Tierra, eso. Ya. Armamos una maqueta así del planeta Tierra o cómo lo explicamos en una diapositiva Word o en PowerPoint. No, tienes que armar, tienes que realizar una maqueta. Algo no tan grande, o sea, pequeño. Puedes utilizar materiales que encuentres en casa, como botellas, o tal vez tienes una pelota que ya está ya en desuso, puedes utilizar para hacer tu maqueta, ¿sí? Podrías utilizar témperas, tal vez crayolas, lo que usted considere. Y vas a elaborar una maqueta pequeña del planeta. ¿Cuál era el tema principal? El planeta y los seres vivos, me parece. Ah, no, el origen del El planeta origen de la Tierra. vida. Sí, entonces tendrías que realizar algunos volcanes. Puedes realizar, por ejemplo, en un triple, utilizas papel corrugado, papel craft corrugado, y eso va a representar a los volcanes, ¿no? Lo podrías pintar con témperas, algo pequeño, que no sea tan grande, y eso va a representar a la Tierra primitiva, o sea, cómo fue la Tierra hace millones de años, en qué condiciones se encontraba, ¿sí? Entonces, una vez que ya Sí, has profesor. terminado, le colocas un nombre a tu trabajo, le tomas una fotografía y esa imagen lo subes a la plataforma para que yo lo pueda revisar. ¿Sí? ¿Has entendido? Ya, profesor. Sí, sí entendí. Ya, listo. Ninguna consulta más, ¿no? Muy bien, cuídense mucho, jóvenes. Tengo una duda. Hasta luego, profesor. Y ya, dime, María Profesor, Fernanda. ¿la maqueta lo vamos a exponer o solamente le tomamos foto? Ya, la imagen lo envían y a la siguiente clase solo quisiera que me mencionen cómo han realizado esa maqueta, qué materiales han utilizado y qué representa bueno, la maqueta, una breve explicación, no es una exposición, no van a preparar diapositivas, nada de ello. Simplemente van a explicar cómo han elaborado su maqueta. ¿Sí? Y algunas características de su maqueta, ¿no? Con relación a la Tierra primitiva. Solo será algo breve, María Fernanda, algo que no va a durar, o sea, 2 minutos, 3 minutos para que puedas explicar cómo has realizado tu maqueta. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ya, no te preocupes. Muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Profesor.